Víctor Manuel Vucetich es conocido como el Rey Midas del fútbol mexicano, el multicampeón, el hombre que más títulos tiene con diferentes equipos en la historia de nuestro fútbol. Y estoy hablando con diferentes equipos que lo ha conseguido a lo largo de su trayectoria profesional. Y también el multicampeón en los Rayados del Monterrey. Hay mucho que platicar para estar frente a frente. Y por eso le agradecemos que nos acompañe hoy aquí en Canal 28 para hablar al respecto a unos meses, por supuesto, de su salida del equipo de los Rayados del Monterrey. Agradecemos a nuestra compañera Susana Valdés Levy, que también nos ha permitido este espacio que siempre y a su gran manera conduce. Y bueno, pues precisamente vamos a presentarlo y le agradecemos porque sabemos que pues no se le ha dado, no es dado a las entrevistas y no había hablado. Víctor, te agradecemos que nos acompañes y que hables por primera vez después de... ¿Cuánto tiempo estamos hablando? ¿Un poquito más de 2 meses? Más o menos, sí. Aproximadamente. Primero, muchas gracias por la invitación y gracias a Susana que nos cedió el espacio. Sin duda alguna, digo, estoy bien, la verdad que dentro de todo sabemos cómo es esta profesión y lo que conlleva en cada situación. ¿Cómo has estado? ¿Te la has pasado relajado? De repente te levantas y me toca ir al entrenamiento. ¡Ay, ya no me toca! ¿Qué pasa? No, al contrario, ahora sí me quedo dormido de corridito. Ahora sí, antes me despertaba 6:30, hoy 9:30, 10 de la mañana, creo que está más relajadito. Lo estoy aprovechando muy bien, tanto en lo personal como en lo familiar. Y, por supuesto, en el ámbito de coloquial, la cuestión de las amistades, estoy conviviendo mucho más, cosa que antes no podía. Estoy aprovechando el tiempo principalmente para mí. Es importante decirle al público que tú vives aquí es tu residencia hace muchos años. Sí. Y aquí sigues y aquí vas a seguir. Sí, estoy aquí fijo ya desde el 99. Desde el 99 estoy fijo aquí. Con un periodo antes de un año que estuve antes en el 95. O sea, prácticamente son 24 años que llevo radicando ya en lo que es en la ciudad. ¿Ahorita estás viendo fútbol o te olvidas de eso o sí estás al tanto de lo que acontece en nuestro fútbol y en el balompié internacional? No, sigo viendo fútbol, por supuesto, nacional, internacional, de segunda división. Tengo un amigo que tiene un equipo de segunda división, que el otro día lo platicábamos precisamente, que a lo mejor... ¿De Santiago? De Santiago, que estábamos viendo la posibilidad de que se pueden transmitir esos partidos para beneficio de la comunidad y también del Club Santiago, ¿no? Estamos puestos para el respecto. ¿Y estás actuando, asesoras a alguien o nada más estás ahí afuerita de todo esto? No. El caso concreto de lo que es el Fútbol Club Santiago es por la amistad que tengo yo con el propietario, que es Pablo Martínez, que es un gran amigo y que es muy entusiasta. Esto está haciendo una labor social muy interesante para toda la comunidad de los jóvenes y sobre todo también para la gente de Santiago, que es de donde son ellos y que tienen parte de su vida en esa región. Y entonces, como agradecimiento, están promoviendo lo que es el deporte. Se trata de promover los semilleros y eso es muy importante. Lo ves el caso de Santiago, que es la segunda división. Y tercera división también. Y tercera división también está. Y lo está haciendo Canal 28 transmitiendo, por ejemplo, los partidos de Real Apodaca también igualmente. Lo estamos haciendo periódicamente todos sus juegos de local. Sí, ellos creo que lo están transmitiendo por Facebook o por YouTube. Algunas cosas, no sé por cuál de los dos lo están transmitiendo. Pero a final de cuentas, mientras más transmisiones se puedan tener, sería mucho mejor. Oye, hablando sobre eso y antes de entrar de lleno en lo que ha sucedido, las redes sociales, hablabas de Facebook y de todo lo demás. Este es un aspecto que anteriormente, no nos tocó, a ti como técnico y nosotros como periodistas, en la evolución que hemos tenido en nuestras distintas trayectorias. ¿Cómo lo ves? Porque ahora realmente son aquellos que hasta deciden muchas situaciones las redes sociales, con todo lo bueno y lo malo que esto implica. Sí, primero porque no hay un análisis, ¿no? O sea, lo platicábamos, que a mí se me hace, son los que te juzgan y que en muchas ocasiones, por medio de las redes sociales, se transmite a lo mejor un sentimiento, un afecto hacia la gente de arriba, y la gente de arriba a lo mejor se preocupa y toma decisiones en base a lo que es el público. Entonces, ¿qué es lo que pide la gente? Entonces, lo comentaba, que esto parece lo que es el circo romano, en donde pues estaba la pelea y dependiendo
quién iba o quién le gustaba a la gente, pues el público ponía el dedito para arriba, vive, o el público ponía el dedito para abajo, muere. Entonces parece que hoy día se maneja en parte de esto manipulado por, repito, la cuestión del afecto que se maneja de lo que conlleva lo que es el fútbol. En tu caso, y antes de entrar de lleno, ¿cómo fue tu regreso a los Rayados del Monterrey? Recordamos lo que sucedió, lograste tantos títulos de liga, títulos internacionales, estamos hablando 5, aparte de otros, ¿verdad? Interliga y todo lo demás, sí. Multicampeón, nada más con Rayados del Monterrey. ¿Cómo se gesta tu regreso para lo que viene? O sea, ¿cómo se da? Mira, se da primero porque estoy disponible. Acababa de culminar, el compromiso con el equipo de Chivas. Entonces yo estaba prácticamente en un periodo vacacional, diríamos, y pues se da la oportunidad por la circunstancia que se empieza a vivir con el equipo de Rayados, que en ese entonces estaba Javier Aguirre, y se toma la determinación de que Javier Aguirre pues salga de la institución, y de ahí me contactan y empiezo a platicar con la gente. Para mí lo idóneo era eso, dentro de todo, porque estoy en mi casa, estoy con un club que lo quiero mucho, o sea, dentro de todo, pues es que me ha dado muchas satisfacciones también, y dije, no, pues yo creo que esto fueron? Es lo idóneo. Pepe González Ornelas y Duilio. Pepe, Duilio y Carlos Vela. ¿Ellos hablaron contigo? Sí, con ellos hablé principalmente con Pepe y con Duilio. Y viene el proceso en el que entras tú de relevo, llegan hasta semifinales. Sí. Y pasa lo de Pachuca, ¿verdad? Es la primera. La primera es con Pachuca, exactamente. Ok. Y luego tú haces una serie de modificaciones para esa temporada impresionante en que regresa la gente, hacen récord de aficionados, récord de puntos, que es lo más anterior. Sí. ¿Cómo se consigue esto? Platícanos. La verdad que es tanto trabajo, armonía, coordinación muy bien de todos los aspectos, y parte de fortuna también, ¿verdad? Parte de esa bendición que debe tener uno para que pueda llegar a donde se llega, ¿no? Terminar con 40 puntos es mucha carga, soportar la presión tanto de la gente como del peso de la responsabilidad de sentirte líder. Tienes que tener gente muy capaz para poder soportar todo esto, ¿no? Y considero que el equipo tenía toda la gente preparada para todo este tipo de detalles. En la historia del fútbol regiomontano, no nada más hablo de Monterrey, sino también de Tigres, nunca se habían conseguido 40 puntos, nunca. Estamos hablando 40 de 51, es una marca impresionante, extraordinaria. Y la gente, entendiendo esto, consideraba que pues iban a ser campeones. Sí. Nunca pensaron que iba a suceder lo de Tigres. Ahorita, ya después de eso, lo has analizado, porque me imagino que algunas noches también las tuviste, de lo que pasó en ese partido de vuelta, porque ustedes se quedaron a 10 minutos. Sí. No, mira, definitivamente que pensábamos en ser campeones. Creo que la consigna estaba muy clara, el equipo tenía todos los atributos para poder ser campeones. Tuvimos un momento a lo mejor malo, un momento de descontrol, el gol que se anula en ese periodo. Ahí a los 40 segundos nos cae el gol. O sea, estábamos del filo de la navaja para un lado o para el otro. Entonces, viene la anulación, viene la acción correspondiente y nos cae el gol en contra. Entonces, momento de descontrol, se vino todo abajo y de ahí viene una reacción negativa, ¿no? Y lógicamente la directiva también dentro de esa reacción a lo mejor lo pensó igual que el público en este caso. Entonces, ahí cuando ya se contamina un poquito el entorno, las ideas, se complica mucho. Pero es que, o sea, te quedas a 10 minutos porque dijeras tú, bueno, en el partido Tigres dominó, pues no fue así. Entonces, hablan de las formas. La gente considera que tenías que haber sido más ofensivo. Cuando cae el gol, cuando cae el gol que anulan, se necesitaba 2 para Tigres, ¿verdad? En ese momento. Sí. Se los invalidan y lo cae el gol inmediatamente. Entonces ahora requieren ustedes 1. Se habla de eso, de las formas. ¿Qué tú consideras? Porque con esas mismas formas lograste los 40 puntos, con esas mismas formas lograste ser muchos títulos. Hay un pequeño momento en donde se piensa en una forma a lo mejor traumática.
es una situación a lo mejor que cae en un momento inadecuado y hay una reacción negativa. Se deja uno llevar a lo mejor por ese momento, mas no se alcanza a ver todo lo que se hizo. O sea, lo que fue toda la campaña, la preparación, la contratación de jugadores, hoy día lo estamos viendo, ¿no? O sea, unas lesiones, otras... Prever todo ese tipo de circunstancias, hay que tener una proyección de todo lo que va aconteciendo. En ese momento a lo mejor nosotros tuvimos la circunstancia negativa en que nos cae el gol en el momento menos oportuno. Y por desgracia ya no hubo una respuesta. Es más, tuvimos todavía esa oportunidad. Y dentro de eso, aunque la hubiéramos metido, hubiéramos pasado, también queda como una parte de experiencia, pero la situación psicológica hubiera cambiado radicalmente. Pero el hubiera no existe, ¿no? El hubiera no existe y habría que afrontar las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Con inteligencia, bien pensadas. Yo considero que después de tantos años, cuando pasa una circunstancia de esta, yo creo que se tiene que hacer un análisis muy profundo y ver qué es lo que realmente se tendría que hacer. Yo quisiera hacer una recapitulación sobre lo que aconteció. Empiezan las redes sociales, tú hablas de las que ponen el dedo así, así, y la mayoría te ponían así, porque la gente estaba, después de eso, a pesar de los 40 puntos, a pesar de que se quedaron a esos minutos. Y fíjate, nada más en base a eso. ¿Y qué pasa si lo pones ahorita? Hoy día. Si lo pones a las redes sociales, entonces a lo mejor el dedito lo ponen para arriba. Pero vuelvo a lo mismo, ya eso es otra circunstancia. Esos momentos psicológicos que tiene de afecto la gente va cambiando. La gente ahorita está diciendo, Buse regresa, Buse regresa. Pero también ahorita sabemos que no es posible, y sí lo dice, pero pues yo creo que ya es pasado también. Y ya lo que pasó también en la parte de atrás también es parte del pasado. Ya las acciones se tomaron, ya se tiene uno que resignar, ¿no?, a esa situación. Recapitulando, dormiste esa noche y no te dijo nada el Tato Noriega. Y yo regreso con Tato Noriega porque no te lo pregunté de inicio. Tú lo dirigiste. Sí, al Tato. Sí. ¿Tenías buena relación? Porque también las redes sociales, las que ponen el dedito y marcan pauta, se mencionaba que no tenías buena relación con él. No, nunca he tenido una relación estrecha, ha sido siempre una relación profesional, simple y sencillamente. No es una cuestión de afecto, porque no hemos convivido mucho, realmente. Yo lo dirigí con Tigres, precisamente en aquel periodo, no. A lo mejor estuvo conmigo en Tigres, estuvo conmigo en Rayados también. ¿También? También, creo que no recuerdo muy bien. Sin embargo, ¿Nunca tuvieron clic? Pues él tenía su forma de pensar, como lo sigue teniendo. Es un tipo que le gusta opinar, llevar sus cosas, sus ideas. Digo, en ese sentido no hay ningún problema, pero sí debe de ser muy bien coordinado con todo lo que tiene que hacer, más en la posición que hoy día está, ¿no? Bueno, ahorita seguimos platicando sobre eso. ¿Les parece bien que establezcamos una pausa y regresamos con Víctor Manuel Vucetich, el Rey Midas, aquí en De Frente a Frente? Muy bien, ya estamos de regreso aquí platicando con Víctor Manuel Vucetich. Nos quedamos entonces. ¿Había diferencias de opinión que tenías tú con el Tato Noriega? Diferencias de opinión, sí. Sí, diferencias de opinión, sí. O sea, porque a lo mejor él dentro de su concepto, pues él pensaba que no se hicieron las cosas bien, puntualmente en ese juego. En todos los demás estuvo perfecto, digo, o sea, había 17 o 18 o 19 que habían sido buenas y una mala. Según él. Sí, claro, son opiniones personales. ¿Tú sigues en lo tuyo, que así debía haber sido? No, pues, pudo haber sido algo distinto. O sea, la intención siempre es ganar. La intención siempre se busca de qué manera. No es nada más, la gente piensa, es decir, tener jugadores hacia el frente. A veces tener jugadores hacia el frente se abren muchos espacios en las partes de atrás y no tienes a los elementos para poder trabajar en los regresos con una excelente marca.
Entonces, es un juego en donde tienes que contar con los elementos para poder llevar a cabo o implementar un sistema que te pueda dar el resultado que tú quieres. Entonces, depende mucho de las características de los jugadores. ¿Habló contigo esa noche el Tato Noriega? Sí, creo que ustedes lo escucharon primeramente y después ya... ¿Así te lo hizo ver de que estaba en contra de esas formas? Por supuesto, por supuesto. Se lo mencionó ya en la televisión, ¿no? ¿Y tú le dijiste algo? Yo le dije, no, mira, ahorita no es el momento, este no es el momento de estar platicando, ¿no? ¿Con el señor Filisola? ¿Platicaste tú? No, tampoco. ¿En qué momento te dieron la noticia, Víctor, de que ya no estabas? Después, yo creo que después fue como una semana más o menos, un poquito menos de una semana, donde ellos estuvieron platicando, debatiendo. Había ahí un consejo y el consejo a veces unos a favor, otros en contra, entonces lo normal que se utiliza en una empresa, ¿no? ¿Tú ya lo veías venir? Yo sentía un poco esa situación y dentro de todo nosotros estábamos muy conscientes y muy preparados para cualquier cosa, ¿no? Que pensábamos que íbamos a continuar por la campaña que habíamos hecho, ¿no? El deseo era de continuar y era apuntalar el equipo, ¿no? Había la intención y se había platicado ya de qué elementos se podrían traer a la institución para fortalecer el plantel dentro de un proyecto y dentro de un presupuesto que se tenía, ¿no? Entonces ese presupuesto, decía, ese presupuesto no se va a mover. Entonces empezamos a ver las formas también para ayudar de alguna manera. Es decir, queríamos nosotros a Chávez, pero Chávez tenía un costo muy alto. Entonces decíamos, ¿para qué cambiamos a Chávez si tenemos a un Celso? Celso nos hace la misma labor y se economiza esa cantidad que el Pachuca pedía. Entonces ese dinero lo invertimos en un jugador como un Bruneta, que nos da muy buen rendimiento hacia el frente y que tiene un crecimiento y tiene plusvalía en su rentabilidad. Porque Bruneta tiene 25 años. 25 entonces años. lo puedes utilizar 3, 4 años. Así es. 7, 8 millones de dólares, no sé cuánto. Sí. Y todavía lo puedes vender. Tienes recuperación. Traen al español, claro, a 32 años que te dura 2 años, ponle, o 3, ya no lo puedes vender. Sí, ya no tienes recuperación. Ya lo único que tienes es la cuestión deportiva. Estábamos pensando en Ociel Herrera, ya estaba palabrado por parte de Carlos Vela, de Luis, lo habían platicado anteriormente, antes de que llegara Tato, todos ellos. Entonces ya estaba hablado y estaba platicado y había un acuerdo en teoría, pero yo creo que con la distracción de la situación con Canales, pues hubo una desconexión, como que no hubo tanto el interés y entonces Tigres intervino para llevarse, en este caso, a Herrera. Y a mí se me hacía un jugador muy interesante para traerlo porque tiene 22 años, seleccionado nacional, puede cubrir 3 posiciones. Entonces, buscando esos jugadores que son multifuncionales, puede jugar por izquierda, por derecha e incluso como centro delantero. Entonces, creo que hubiera redondeado muy bien. Y otro elemento que yo exigí, o que pedía, era el caso de Chiquete, que en el sector defensivo hubiera encajado a la perfección. Entonces, pero a veces no hay el conocimiento del jugador y como es joven, no lo identifican bien, entonces no confían en lo que uno les puede estar diciendo, ¿no? Hoy día Chiquete es un elemento que hoy está en la selección nacional de nuevo. Creo que es uno de los jugadores que tiene una proyección enorme para poder incluso jugar en el extranjero. Ayer veía una entrevista que le hicieron al Pollo Briseño, y el Pollo Briseño decía, no, pues ese jugador está en el top del fútbol mexicano y puede jugar en el extranjero sin problema, ¿no? Por las características que tiene, por su mentalidad, por todo lo que ha padecido, ¿no? Es un muchacho que trae una proyección para mí extraordinaria. Dices tú que tienen un presupuesto ajustado, pero parece que ahora no lo han tenido, al menos con el Tan Ortiz. Y voy. Se mencionó mucho a través de las redes sociales de que lo del Tan Ortiz ya se había hablado. No lo sé. Eso sí no lo sé. Eso solamente lo saben ellos, ¿no? Ya. Y la situación de el Tato, ¿volviste a hablar con él? Volví a hablar después para darme la noticia que a final de cuentas habían tomado la decisión, que yo salía y le correspondía a él tomar esa decisión, ¿no?
Ya no volviste a hablar con él. Ya después, no, pues ya me dijo que estaba desligado, ¿no?, de la institución y que ya se rompía el contrato que existía. ¿Y ya no has vuelto a hablar con él? No, ya no he vuelto a hablar con él. A lo que voy es la situación de lo de que el Tan Ortiz, parece ser que el presupuesto, pues nomás con la llegada de, pues, del puro español y ahora con lo del Tecatito, todo lo demás, estamos hablando de un presupuesto alto. ¿Ese presupuesto tú lo tenías? Pues el presupuesto yo creo que si viene el Tecatito lo van a rebasar, pero con tranquilidad. Con 2 jugadores lo van a rebasar. Muy bien. Bueno, Víctor, ¿qué es lo que viene para ti ahora? No, yo ahorita estoy en un periodo de descanso. Quiero aprovecharlo bien, realmente, y ver qué es lo que viene más adelante. Veremos cómo se presenta el futuro y dependiendo cómo se presenta, acostumbrados a tomar decisiones y entonces tomaremos la decisión que corresponda, que sea para bien. Entonces, y si hay algo que valga la pena, entonces lo analizaremos y se tomará esa decisión. ¿Sigues yendo al estadio? No, ahorita no he ido. Después de eso no. No he ido. No, bueno, pues nada más ha habido realmente 2 juegos, 3 ¿Piensas juegos. ir? ¿Mande? ¿Piensas ir? Sí, tengo un palco. Compré un palco y tengo el palco. Voy a ir, sí, por supuesto. Ya hay los toreros, y aquí también ha habido casos, que regresan después de 3, 4 veces. ¿Tú regresarías? Es muy difícil. Definitivamente ya es muy difícil. Por todo lo que se ha presentado. En la cuestión como técnico, definitivamente lo dudo. Muy bien. ¿Y a los aficionados, esos que de repente levantaron o que bajaron y que ahora quieren otra vez, qué les dirías? No, el aficionado es aficionado. O sea, no se puede juzgar de una misma forma, ¿no? El aficionado, como decía Piporro, lo que no pasa es que tú lo hayas creído, ¿verdad? Si sabes cómo es, o sea, porque cuando dudas, cuando tienes capacidad y no respaldas, ahí es donde está el daño. El aficionado es aficionado, ¿no? Yo creo que, al contrario, yo con los aficionados estoy agradecidísimo porque he tenido siempre una respuesta muy agradable, muy padre. Me han hecho sentir en casa siempre. Entonces, yo, al contrario, estoy sumamente agradecido con toda la afición, ¿verdad? Sé que habrá algunos que a lo mejor no les va a caer bien o no simpatizan con la idea, o sea, en fin, lo que sea. Es lo más común. Pero en términos generales, la verdad, la respuesta ha sido magnífica con todo el público. ¿En este momento todavía te sientes traicionado? No, yo creo que eso es parte del pasado. Hoy día la vida continúa. La vida continúa, las cosas, las tomas de decisiones se hacen y puntos. Ya veremos si es bueno, si es malo, el tiempo lo dirá. Punto. Ya lo que hizo uno, ahí lo dejó. O sea, creo que la parte que corresponde a uno es lo que uno ha hecho, lo que uno ha trabajado. Entonces, dejar 40 puntos creo que es ser la mejor defensa. Creo que es una respuesta de que las cosas se iban haciendo bien. O sea, si ese camino se hubiera apuntalado bien en las áreas que se buscaba, lógicamente que la probabilidad de incrementar el nivel del equipo hubiera sido evidente. ¿Te hubieran aguantado una racha de 4 derrotas o 5 derrotas consecutivas? Como está pasando ahora en estos Ahorita tiempos. no lo sé. Como pensaban en ese entonces, como piensan, pues yo considero que a mí no. A mí no lo hubieran aguantado, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Porque eres mexicano y a los extranjeros sí o por qué? No lo sé. Y ahí sí... Yo creo que aquí están defendiendo ya más una postura que ellos hicieron, ¿no? O sea, no se van a hacer el harakiri, ¿verdad? Entonces es diferente las posturas. Yo lo que tengo que hacer, lo que hice, lo hice y con todo el gusto y todo el cariño, ¿no? Y a donde vaya voy a tratar de hacer lo mismo. Buscar hacer las cosas bien, trabajar para beneficio de la institución y de toda la comunidad, a final de cuentas, todos los aficionados. ¿Cuántos años te quedan? ¿Has pensado o no lo tienes considerado? No, todavía no tengo el tiempo. Siempre no me he puesto un límite, nunca. Entonces voy respondiendo de acuerdo a cómo me vaya sintiendo. Entonces, en ese sentido, pues mientras esté tranquilo, esté bien, pues uno puede seguir laborando. La barrera te la pones tú solo. Tú solo te pones ese obstáculo.
Pero para tu perfil hay solamente 4 o 5 proyectos Sí. que podíamos hablar. Sí, nada más. Uno de Totalmente. ellos es Tigres. ¿Regresarías a Tigres como profesional? Pues digo, no tengo por qué decir que no, ¿verdad? Sería cuestión de analizar muy bien. Para mí, como gente profesional, son oportunidades que se presentan, ¿no? O sea, ahorita sería primero más posibilidades a Tigres que a Rayados de regresar. Híjole, yo creo que sí. Desde el punto de vista realista en estos momentos, sin duda alguna. Muy bien. Vamos a ir nosotros a una pausa, sí, ya para terminar precisamente después de estos mensajes. Vamos ¿Cómo y no? regresamos. Bueno, y aquí platicando con Víctor Malbucetis, a quien le agradecemos antes de los momentos importantes, todos son importantes, pero bueno, Víctor platicaba sobre lo que tiene que ver con el fútbol, lo que estamos llevando a cabo. Selección mexicana, tú ya fuiste entrenador. ¿Te acuerdas que yo te dije, no agarres esa papa caliente? Entonces, ahora me lo dices ya después, que fueron 2 partidos y no te quedaron ganas, ¿verdad? Igual sigues en la misma. Sí, sí, totalmente. Totalmente. ¿Por qué eso pasa en la federación, en la selección? ¿Qué pasa ahí? Pues hay muchos intereses, una falta de descoordinación, no hay un proyecto que sea regularizado. Hoy día parece que puede haber un cambio con las nuevas personas que están dirigiendo, con la nueva forma que quieren implementar. Ojalá que realmente cambie, porque hasta el momento no hay mucho movimiento. Pero sí sería interesante que se modifiquen todas esas ideas que siempre se han tenido, de ver más que nada el aspecto mercadológico, financiero, que el aspecto deportivo. Entonces, considero que se tienen que dedicar a ver, no diría yo, en un 50 o un 48% mercadológico y 52% deportivo. Creo que debe de cargarse un poquito más hacia lo deportivo, sobre todo para producir, porque lo que se molesta a la gente es por qué no hay jugadores, por qué no surgen jugadores. Pues no tenemos el roce que se quiere. Hoy día se está viendo con los equipos de Estados Unidos. Creo que es un ejemplo que nos están dando. Esa forma de trabajar y de la continuidad de trabajo que se tiene y que se respeta, porque se valora el crecimiento, aunque sean 1 o 2, el 2% en un año, pero se valora. Aquí, si hay resultados negativos, van para abajo. O sea, si pierdes un partido, ya no es una valoración de un rendimiento progresivo. Entonces digo, está clarísimo, así como lo comentamos los demás. Al tricolor te hablan así de intempestivo y les dices que no. No, ahorita yo creo que no, definitivamente no. Bueno, oye, es que vemos lo que pasó con Coca. Y parece ser que con lo de Diego Coca hay varias situaciones. Una, la lucha en el poder entre grupos. Sí. Y también lo de los extranjeros con los mexicanos. O sea, porque por un lado está la lucha de poder, que lo sacan precisamente porque pertenecía a un grupo que se había posesionado y después lo quitan en los que tradicionalmente han tenido el poder. Y la situación de que hay técnicos, tú los conoces, te menciono uno que lo entrevisté hace poco, Manuel Lapuente, y jugadores y exjugadores que están a favor de los mexicanos sobre los extranjeros, como técnicos. Y luego hablamos de los jugadores. ¿Qué opinas al respecto? Definitivamente que los intereses existen, eso es sin duda alguna, ¿no? Son manipulación de ciertos intereses, unos para el nivel federativo, sin ingresos de economía, otros movimientos de jugadores, también para intereses de equipos que les gusta la promoción de sus elementos. Entonces es esa lucha constante, pero se deja de ver la producción del fútbol nacional, no de algunos grupos. Entonces creo que es ahí donde se genera mucho problema. Y en otros grupos que dices, oye, pues esto es de beneficios, es el club de Toby, como normalmente a veces se comenta. Entonces creo que se tiene que hacer un trabajo global, un trabajo que sea proyectivo, que tenga un sentido de lo que estás haciendo para generar también. Por supuesto que con esto vas a generar mayor posibilidad de mejores ingresos, pero de una forma coordinada, una cosa bien trabajada. O sea, puede haber negocio y puede haber buen fútbol. Puede hacer todo. Yo creo que pero sabiéndolo privilegian manejar, lo económico. la prioridad es lo económico.
Aquí ese es el problema, lo mercadológico, lo financiero. ¿Cuánto me ingresa? Lo demás no me importa. O sea, voy a jugar un partido contra X equipo, Salvador o esto, lo otro, que no me va a dar un rendimiento de lo que yo quiero ver, de lo que yo quiero proyectar gente, jugadores que vayan para arriba. Ahí es donde genera, ¿no? Hay muchos intereses y quieren aparecer todo el mundo. ¿Lo de Coca qué te pareció? Pues desgraciadamente cae en una turbulencia donde él está cargado hacia un grupo y pues la disputa del poder entre toda esta gente genera la problemática, ¿no? Entonces se veía cierta tendencia y esa tendencia automáticamente la empezaron a protestar todos los demás. Y llega Jimmy Lozano. ¿Qué te parece la llegada de un técnico joven? ¿Tú conoces a Jimmy Lozano? Sí, yo creo que es joven, es mexicano, tiene esos atributos. Ojalá ya tomaron la decisión, ojalá que lo apoyen. Acá la parte importante lo tienen que apoyar, ya que se acabe ese tipo de circunstancias que normalmente a veces se lo dan a algún extranjero, por lo regular siempre ha sido así. Ojalá que el Jimmy tenga esa capacidad de amalgamar los intereses y que vea un poquito el bien común de lo que es el fútbol mexicano. Y si logra embonar todo, pues lógicamente que va a tener... le falta más experiencia, desde luego que le falta experiencia. Si vemos su trayectoria, su currículum, sus datos históricos, pues tiene una participación con Querétaro, una participación con Necaxa, sus participaciones son regulares, diríamos, en sus calificaciones, y tiene una buena participación con los Juegos Olímpicos, donde obtuvo un tercer lugar, tiene esta participación con la selección que se enderezó un poquito el camino en la Copa América, y creo que eso a lo mejor le da esa posibilidad de darle continuidad al trabajo, si no hay mucho tiempo todavía. Pero sí, la parte importante, primero, que es mexicano y qué bueno que se lo den en este caso a él, y segundo, que le den el respaldo. Oye, la cuestión ahora de los jugadores, porque hay mucho el caso de Quiñones y pasó con Funes Mori. Oye, lo de Funes Mori también te lo quisiera preguntar aprovechando. Lo hiciste que regresara y que metiera 13 goles en la temporada y venía de malas rachas y no te lo había cuestionado. O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué? Porque también otro de los cuestionados también. Yo creo, mira, yo sin duda alguna lo conozco y sé el tipo de jugador que es. Es un gran jugador. Y lo respaldamos porque veíamos en él un elemento de gran capacidad para definir. Se complementó muy bien con Rodrigo Aguirre, con Berterame, a la perfección con Maxi, con Jordi, con, ¿cómo se llama? El Ponchito González. Y la mejor campaña que ha tenido en su estadía con el equipo de Monterrey, 13 goles en un torneo, nunca los había hecho. Creo que pues eso muestra su capacidad de goleadora. Tendrá, como cualquier jugador, que puede fallar algunas opciones de gol. Sí, es lo más común que puede haber. Pero que tiene gol, es un muchacho que tiene gol y que sabe jugar de espalda, sabe jugar perfectamente bien de espalda. Es un soporte muy bueno que para un esquema puede funcionar a la perfección 100%. Pero pues son ideas de la gente, son conceptos que tiene la gente, como Vincent Janssen, que también lo tuvimos, y que a veces no hay ese análisis de lo que es lo que hace y cuál es el tiempo y el periodo que debe de llevar. O sea, a final de cuentas, Vincent Janssen fue bien, teniendo gol, participando de una manera muy productiva para el equipo, que eso es lo que se debe de cuidar. Lo que pasa es que a veces la gente no analiza. La gente analiza si mete gol o no mete gol. Eso es todo. Lo demás no le importa. Entonces, no tiene sentido a veces las cosas, ¿no? Entonces, creo que hay que analizar muy bien el porqué de un jugador y cuál es el funcionamiento de ese jugador. ¿Qué tanto los medios de comunicación han influido en esto? Para que se cree más expectación y haya más situaciones por el rating para todos nosotros los medios que por la realidad de lo que está pasando en la cancha. Yo creo que, desde luego, que es una situación que sí afecta, en este caso, al jugador, definitivamente, en donde hay que ver el porqué de las cosas, cómo está el funcionamiento del plantel o el funcionamiento del equipo, cómo funciona para que esté embonando o no esté embonando. O sea, son varias circunstancias que se tienen pero no hay un análisis bien. Por parte de algunos medios no se analiza qué es lo que está haciendo, cómo juega y para qué, cómo participa para el equipo. Eso es lo que a veces la gente desconoce.
A mí me decía un muchacho que manejaba estadísticas de prensa, oiga, pero Vincent Janssen no mete goles. Pues le digo, pero lo analizas como por si metió gol o cómo jugó. O sea, dime cómo jugó, no me digas que metió gol, dime cómo jugó mejor, analízamelo mejor de otra manera. Entonces, decir, ve cómo jugó, si metió pase de gol, si abrió espacios, cómo corrió, cómo desgastó al rival. Son muchos factores que tienen que intervenir ahí. Y entonces ya no me decía nada. Entonces decía, es que hay que profundizar en lo que se tiene que hacer un jugador. Hay muchas cosas que platicar, por supuesto, podemos extendernos más y esperemos próximamente. Porque no es fácil para entrevistar a Víctor Manuel Bucetich. Por supuesto, platicar mucho, pero le agradecemos y entendemos, Víctor, pues lo que pasaste y qué bueno que viniste, bueno, vamos a decir, no decir tu verdad, sino al final de cuentas a expresarte, desglosarte de todo lo que te ha pasado en este tiempo después de tu salida, que a diferencia de lo que tú has dicho, esperemos, yo creo que hay muchos aficionados que todavía también quisieran verte de nueva cuenta con el equipo de los Rayados, y más ahora porque lo estamos viendo. A lo mejor muchos de los que dijeron así ahora están otra vez diciendo así. ¿Qué les diría? ¿Cuál sería tu mensaje final? No, yo creo que, primero yo como te he dicho, siempre le agradezco a la gente lo que sea para bien o sea para mal, a final de cuentas, ¿no? Es una opinión que están al pendiente de lo que uno está haciendo o de lo que no está haciendo, ¿no? Porque también cuando a veces se reclama, algo estamos también dejando de hacer. Entonces, sirve para las dos partes. Y bueno, el aficionado tiene que ser aficionado a su equipo, no al técnico. Tiene que ser aficionado a su equipo y ellos tienen que seguir respaldando a ese equipo. A lo mejor estoy en desacuerdo en la forma como a veces reaccionan, como lo que ha pasado últimamente. Creo que no es el camino correcto y menos a lo mejor entre la misma afición, ¿verdad?, ante su propia gente. Creo que es negativo por ese lado. O sea, sé que están molestos, que están enojados, pero pues tienen que reaccionar de otra manera, ¿no? A final de cuentas, ahí les agradezco ese respaldo que han tenido para conmigo, a final de cuentas. Nosotros agradecemos también que hayas venido a mostrarles tus verdades, lo que tú consideras precisamente después de un buen tiempo, que estabas ahí, al rato vas a salir, ya más, te veremos seguramente, porque eres uno de los grandes protagonistas como técnico en el fútbol nacional. Muchas gracias, Víctor. Muy amable, muchas gracias, Héctor. Y a todos ustedes también muchas gracias por una emisión más aquí de Frente a Frente. Pásela bien, hasta la próxima.